Se ha programado y es nuestra responsabilidad. Vamos a empezar esta tarde con nuestra conferencia La música criolla a través del tiempo. Un conversatorio que tiene a tres importantes expositores y conocedores de la música criolla, de la música peruana en general, pero sobre todo la criolla. El Semillero de Investigación es un proyecto gestado con el objetivo de complementar la labor formativa de nuestra institución, generando un espacio de reflexión y práctica alrededor de la investigación en música y danza tradicional. Asimismo, desde este espacio se busca también la creación de eventos que permitan ampliar este objetivo a la comunidad armediana. El Semillero de Investigación se desarrolla como una actividad dentro de la Dirección de Investigación. Como les contaba, esta actividad, la música criolla a través del tiempo, nos vamos a iniciar con las palabras de nuestro director. ¿Sí? Carlitos, por favor, fuerte las palmas para él. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados amigos, amigas, compañeros, compañeras que el día de hoy nos visitan. Muy en especial saludo para nuestra querida Celeste Acosta, hija de nuestro gran recordado amigo, intelectual, investigador, músico, arreglista, compositor de la música criolla, Manuel Acosta Ojea, el gran Mao. También el saludo para Renzo Gil, un gran hacedor de la música criolla, y nuestro joven investigador de la Dirección de Investigación, Ricardo López, que esta tarde se van a encargar de ilustrarnos sobre esta temática que nos convoca estas 2 semanas que estamos haciendo actividades desde la Dirección de Investigación. La semana pasada tuvimos un conversatorio sobre el maestro Lucas Borja, justamente porque estamos muy interesados en seguir investigando, aprendiendo, conociendo y difundiendo muchos aspectos de la música criolla. Estamos ahora trabajando unas historias de vida del maestro Lucas Borja. Este año publicamos este libro de Adolfo Celada Arteaga, también un gran músico que aportó bastante a nuestra música, y pensamos hacer lo mismo con próximos autores. Y ahora tenemos la oportunidad de sumergirnos a una temática que acorde a los días, ¿no? Estamos a puertas de celebrar esta muy importante fecha, que es el Día de la Música Criolla, que, dicho sea de paso, es una especie de bastión, de columna vertebral que viene de alguna manera amortiguando con grandes esfuerzos el avasallamiento cultural homogenizante, ¿no? de Norteamérica, que es el Halloween. Entonces como que nos alistamos para resistir la invasión de las brujas y nosotros, como universidad dedicada al conocimiento de la cultura nuestra, pues vamos a estar más bien festejando esta gran fecha, que en realidad es simbólica. La música, la cultura no tiene una fecha en especial, ¿no? Muy bien, entonces esperamos que los que el día de hoy nos están visitando y aquellos que verán esta charla por las redes, pues se vean beneficiados con estas 3 personas brillantes que el día de hoy tenemos la oportunidad de tenerlos entre nosotros. Una vez más, invitarles siempre a las actividades que tiene la Dirección de Investigación. Nuestra razón de ser, de existir, es esto justamente, dedicarnos a
tratar temas de la cultura, de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestro folclore, y es un esfuerzo titánico, a veces marginado, ¿no? Porque no tenemos muchas veces el interés, inclusive estando en una institución que trabaja en estos temas. Pero el día de hoy estamos muy contentos de ver el público interesado. Así que adelante, esperemos que sea muy beneficioso para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado maestro. Gracias. Ahí le estamos dando unos obsequios a los invitados. Qué pena, no me tocó. Ya me tocará Carlitos. Entonces, tenemos a Celeste, a Renzo y a Ricardo. ¿Sí? Amigos, grandes amigos, conocedores de nuestra música criolla. Y el tema de hoy es la música criolla a través del tiempo. Voy a contar un poquito la hoja de vida de cada uno de los participantes, porque yo sé que los conocen, pero siempre es importante darle un toquecito, ¿sí? Tenemos a Celeste Acosta Román, licenciada en Educación con la especialidad de Ciencias Sociales, productora, comunicadora y gestora cultural. Posee una amplia experiencia trabajando con artistas del medio criollo, así como con la música peruana en general. Fue conductora en Radio Nacional, participó de manera directa en la declaratoria del Patrimonio Cultural de la obra de Felipe Pinclo Alba, con la elaboración del expediente correspondiente a la misma. Actualmente es directora de Mestizo, Casa Cultural, espacio cultural ubicado en el barrio tradicional de Malambo, en el distrito de Lima. Si ustedes se van, cruzan el puente Santa Rosa, una cuadrita, a una casita a la derecha, ahí está. Bien bonita la casita, cocina muy rico y la música criolla de primera. Tenemos a Renzo Gil Bayona, intérprete, productor de música criolla, posee un posee una vasta experiencia acompañando y compartiendo escenarios con figuras representativas de la música criolla peruana, tales como Jesús Vázquez, Arturo Sambo Cabero, Óscar Avilés, Rafael Batallana, Edith Bar, Neda Guampachano, Cecilia Bracamonte, Manolo Ojeda, José Pepe Villalobos, Luis Santo Morales. ¡Wow! Este señor acompañó a todos. De verdad que sí, es un extraordinario músico y profesional. Ha producido y dirigido hasta 8 discos de forma independiente, además de su primer disco denominado Ofrenda Popular, un siglo de música criolla de Lima y Callao. Con el grupo Renzo Gil y las voces de La Guardia Vieja ha tenido a bien producir este trabajo discográfico. Ricardo López Alcas, nuestro amigo, es bachiller en Arte y Cultura por la Universidad Nacional José María Arguedas, en la especialidad de Percusión, y bachiller en Musicología por la Universidad Nacional de Música. Actualmente viene cursando la maestría en Musicología de la Universidad Internacional de La Rioja, España, al mismo tiempo que labora como investigador cultural en la línea de etnomusicología de la Dirección de Investigación de la Universidad Nacional de Folclore. José María Arguedas es autor del libro El Huayno de Alferado, en la festividad de la Santísima Cruz de Huancape, Puno, del 2024. Estos son nuestros grandes invitados de esta tarde para tratar el tema la música criolla a través del tiempo. Chicos, ustedes decidan quién empieza, no tengan miedo.
la dama primero. Son otros tiempos ya. Sí, ¿no? Los caballeros hablan. Bueno, Renzo, te cedieron la pista, por favor. Haz lo tuyo. Gracias, muchas gracias. Ok. Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes y gracias, por supuesto, a la Universidad José María Arguedas por su gentil invitación y por ese gran interés que tiene justamente por conocer cada vez más sobre nuestra canción criolla, que hoy por hoy no está pasando, digamos, por su mejor momento con respecto a los años anteriores, me refiero a la década de los 50, 60, ¿no? 70, pero esto sigue adelante. Ahora tenemos un espacio muy interesante donde se puede hacer música. Me refiero a la Casa Cultural Mestizos de Celeste Acosta. Y bueno, quiero contarles un poquito sobre Renzo Gil. Yo nací el 18 de enero de 1979 en el Callao, en Bellavista, Callao. Y desde muy niño me llamó la atención la música. Y cuando veía pasar a una persona por la calle con una guitarra, siempre me llamaba la atención. Y recuerdo que años atrás era común ver una guitarra colgada en una pared de la sala. Eso ahora yo prácticamente ya no se ve, ¿no? Pero siempre me llamó la atención la guitarra. Hasta que, bueno, empecé a recibir mis primeras clases por un vecino que se llama Manuel La Rosa. Yo vivía en la cuadra 6 de Girón Vigil, en Bellavista, Callao. Girón Vigil 727, interior 6. Y este señor que me dio las primeras clases vivía en el interior 10. No me cobraba las clases. ¿Ya? Él no era un profesor de guitarra en realidad, él era, digamos, tocaba su guitarra un poco, pero tuvo esa gentileza de compartir sus conocimientos y no me cobraba. Pero lamentablemente se mudó, se fue a otro barrio, al parecer se separó de su señora y bueno, se tuvo que ir, o lo botaron, creo, no sé, pero, ¿no? Pero bueno, es un misterio, pero me quedé sin profesor. Entonces, bueno, luego tuve la oportunidad de estudiar en la Academia Artes Unidas. Ahí mi maestro fue Ricardo Salas Chauca, que fue alumno del maestro Pepe Torres. Y yo llegué siempre con ese deseo de querer aprender nuestra música criolla. Hasta que llegó el momento que mi profesor me dijo, bueno, Renzo, con respecto a la música criolla ya no tengo nada más que enseñarte. ¿Pero por qué? Porque su fuerte de él era el rock. Él tocaba rock más que todo. Tenía conocimiento, por supuesto, de nuestra música criolla, por lo que había estudiado en la Academia del maestro Pepe Torres, pero no se había profundizado pues en la canción criolla, ¿no? Entonces yo llegaba con mis cassettes, recuerdo cuando tenía 14 años, con mis cassettes de los embajadores criollos, me acuerdo, y le pedía, maestro, por favor, puede sacar esta canción, ¿no? Hasta que, bueno, yo tuve que buscar otros horizontes. ¿Y dónde fue que yo me empapé más de la canción criolla? Conociendo justamente los centros musicales, conociendo a grandes personajes que de repente no son famosos, populares, pero que tienen y tuvieron una gran calidad.
llegué al Centro Musical Callao, luego llegué al Aromito, a la Peña del Aromito, y ahí se reunían cantores chalacos antiguos y cantaban unos valses, polcas, que así nomás pues no se escuchan. Pero en ese entonces, estamos hablando cuando no había YouTube, ¿no? No me dejaban tocar todavía. No, yo tenía que mirar nada más. O sea, no es... o sea, eran más celosos. ¿No? Yo recuerdo que en una oportunidad un señor me quitó la guitarra, ¿no? No, me quitó la guitarra, güey. Pero lo bueno que eso no me detuvo, al contrario, me ayudó para seguir adelante, pues. Y llegué al Centro Musical Domingo Yufra. Ahí me llevó el Cabezón Mendoza, Armando Mendoza Campos, más conocido como Mantequilla. Mantequilla era un cómico mexicano antiguo y era cabezón y justamente muy parecido a Armando, por eso le decía Mantequilla. Bueno, él me llevó al Centro Musical Domingo Yufra cuando quedaba en la cuadra 6 de la avenida Manco Cápac. Yo tenía ahí 16 años de edad. Tomamos el ómnibus la 48 y nos dejó ahí en la avenida Manco Cápac, y justamente pude entrar gracias a Armando Mendoza, porque en ese entonces cualquiera no entraba a un centro musical. Tocaban la puerta, se abría la ventanita, sí, ¿qué desea? No, que mire, que yo, que... No, si no te conocían no entrabas, tenías que entrar con un socio o con un artista, alguien conocido. Y por eso ingresé y me quedé fascinado, pues, con ese ambiente, ¿no? Recuerdo que todos los señores estaban con terno, eso es lo que ahora ya no veo en los centros musicales. Las damas con sus vestidos, ¿no? Y lógico, yo nunca había escuchado pues esos valses que se cantaban ahí. Y eso hizo que yo desee aprender cada vez más, ¿no? Poquito a poquito. Como le digo, no fue fácil al comienzo, porque mejor dicho, porque yo no venía apadrinado por nadie, pues, ¿no? Yo no soy, digamos, primero, no soy hijo digamos, de un artista conocido, famoso, ¿no? Y lógico, también no digo que sea fácil, también, al contrario, también tiene sus dificultades, ¿no? Porque siempre a veces comparan, ¿no? No, pero la mamá era mejor, cantaba mejor, qué sé yo. Pero allí estuve mucho tiempo en el Domingo Yufra. Ahí conocí a don Óscar Avilés, por ejemplo, ¿no? Y recuerdo que cuando don Óscar Avilés cantaba y tocaba en el Domingo Yufra, cantaba canciones antiguas. No cantaba las canciones, qué sé yo, las comerciales, ¿no? Las que grabó con Sambo Cabero y se llama Perú, eso no. Y él cantaba canciones muy antiguas. Ahí estaba, por ejemplo, Fernando Loli, estaba Manuel Quispe, Carlos Abán Fonseca, Manuel Cabezas Novoa. Entonces yo me nutrí de todos esos grandes personajes porque me agarraron cariño, porque yo era un niño, pues, que tocaba la guitarra y quería, pues, aprender, ¿no? Y bueno, después ya fui caminando por diferentes lugares en Lima y en el Callao. Y en el Callao yo escuchaba hablar mucho de un guitarrista, Octavio Ticona. Me hablaban que era un gran guitarrista. Y lo conocí a don Octavio Ticona en el Domingo Yufra, me acuerdo. También me acerqué a él, me gané su amistad. Al comienzo era un poco lejano, ¿no? Pero poco a poco me fui ganando su amistad y me convertí en su alumno también. Y él tenía un problema.
mejor dicho, no encontraba a la persona ideal para que lo acompañe. Porque mayormente en la música criolla hay guitarristas muy buenos, pero más que todo se dedican al punteo, ¿no? A la velocidad, qué sé yo, al efectismo, ¿no? Tienen ese deseo de querer ser efectistas, pero muy pocos se dedican al acompañamiento, a la parte de la armonía. Entonces, él me fue enseñando y ya empezamos a trabajar juntos. Y luego ya mi vida cambió pues, cuando conocí al maestro Manuel Acosta Ojeda, ¿no? Y quien me lo presentó al maestro Manuel Acosta Ojeda fue don Alberto Romero Segarra, Romerito, que fue un destacado periodista y gran conocedor de nuestra música criolla, muy querido en el ambiente criollo. Su ahijado era don Augusto Auge Villanueva, fue la Coco Ramírez, el mismo Augusto Bayón Muñoz, y él me contaba un montón de historias hermosas. Bueno, sería muy largo, ¿no? Y él me lo presenta pues al maestro Manuel, porque yo ya había escuchado algunas canciones del maestro Manuel. Y cuando lo conocí, pues el maestro Manuel al comienzo no me dio bola, pues, ¿no? Porque lógico, pues, el maestro estaba rodeado pues de grandes personajes allá cuando era Saicope, ¿no? Y don Albertito Romero le dijo a don Manuel, Manuel, te voy a presentar a un muchacho que quiere beber de tu conocimiento, ¿no? Don Manuel, ¿qué tal? Y después pasaron los años y en una reunión Romerito le dijo a don Manuel, oye Manuel, ¿tú te acuerdas cuando recién te lo presenté a Rencito? Tú ni caso le hiciste. Lo que pasa es que tú no escuchaste bien. Yo te dije que él quería beber de tu conocimiento, no beber de tu ron, de tu trago. Se hacían bromas, pues, eran grandes amigos. Y ahí, conociendo ya al maestro Manuel, ya el concepto que yo tenía de la música criolla cambió, ¿no? Porque el maestro me dijo, bueno, tú tocas guitarra, sí. ¿Y por qué tocas guitarra? Me dijo. Al comienzo yo no sabía qué contestarle. Porque mayormente cuando tú tocas guitarra te dicen, ¿no? Qué bonito, ¿no? Pero no te dicen, ¿y por qué? O sea, ¿quieres ser un divertidor o un comunicador? Y bueno, de él aprendí mucho. Luego también ingresé a Avanzada Criolla con don Mario Cabañaro, ¿no? Ahí también aprendí bastante. Recuerdo que, por ejemplo, venía un joven a cantar un vals y don Mario pues analizaba la letra, ¿no? Eso es lo que ha sucedido lamentablemente con nuestra música criolla, que se han cambiado muchas letras y que no tienen sentido, ¿no? O sea, tú lees, yo quiero que escuches la imagen de mi alma que está meditadora como una aventura que nadie ha gozado, ¿no? O ídolo, tú eres mi amor, préstame tus agonías, que aunque fueran no serán, ¿no? Un poquito. Y don Mario tenía, digamos, esa inquietud, ¿no? Por ejemplo, cantaba un vals, por decir, de don Elciario Rueda Pinto, y no estaba clara la letra, él mismo llamaba a don Elciario Rueda Pinto y le decía, oye, Elciario, este vals, y el mismo Elciario Rueda Pinto le daba la letra. O sea, ahí en Avanzada Criolla se hacía un buen trabajo, era un taller realmente donde se trabajaba, pues, en serio, ¿no? En serio. Y allí fui aprendiendo también canciones de Chabuca Granda, porque en los centros musicales, tanto en el Yufra, en el Breña, bueno, en diferentes lugares o en casas, que digamos donde se reunían a hacer música criolla, cantores antiguos, no cantaban pues canciones de Chabuca Granda. Aprendí canciones de la señora Chabuca Granda, aprendí a acompañarlas ahí en Avanzada Criolla. Ahí llegaba pues por decir, no sé, pues Claudita Aguirre y cantaba El Surco, ¿no? Y bueno, también pues tuve que aprender esa música que también tiene por supuesto
su riqueza musical, ¿no? Por ejemplo, quizás Un día así, todo eso, ¿no? Pero yo me incliné más por otros compositores, Felipe Pinglo, Pablo Casas, Eduardo Márquez Talledo, Lorenzo Humberto Sotomayor, Manuel Acosta Ojeda, Máximo Bravo, ¿no? Personajes que casi muy poco se canta hoy por hoy, ¿no? Muy pocos les cantan, mejor dicho, ¿no? Como que la música criolla se ha encasillado en un solo formato, ¿no? Tal compositor, tal guitarrista, y de ahí ya no hubo nada más valioso, y no me parece, porque nuestra música criolla pues ha tenido grandes figuras, como un Carlos Jaire, ¿no? Un personaje importantísimo para la evolución de la canción criolla, porque nuestra música criolla sí evolucionó. Escuchamos las grabaciones antiguas, ¿no? Y ojo que, por ejemplo, Montes y Manrique grabó el año 11, ¿verdad? En Nueva York, 11. Pero ya en la década de los años 40 ya salió un personaje también muy importante, Lorenzo Humberto Sotomayor. Ese personaje, ese gran personaje, fue el que cambió el ropaje de la canción criolla. Lógico, también él vino, digamos, con otras influencias, ¿no? Vino también de la escuela del jazz, del tango, ¿no? Cambió también, digamos, ciertas partes del valse, pero no le quitó su esencia. Eso me parece que es importante. Y volviendo a Carlos Jaire, pues, un personaje extraordinario que tuve el honor también de conocerlo y ser su alumno, ¿no? Ser su alumno. Y él no ponía jazz, por ejemplo, en el vals. ¿Cómo tocaba Carlos Jaire? ¿A qué estilo tocaba? Al estilo Carlos Jaire. Eso es lo que me parece importante subrayar, ¿no? Otro personaje también que recuerdo con mucho cariño, don Adolfo Celada. Adolfo Celada Arteaga, que lo conocí gracias al maestro Manuel Acosta Ojeda, y trabajamos juntos, y acá en Radio Nacional, pues, en el programa del maestro Manuel Acosta Ojeda, y don Adolfo, como yo era pues así un poquito juguetón, porque era jovencito todavía, tenía a dos grandes fieras en la guitarra, don Adolfo Celada y don Octavio Ticona. Yo era un gatito ahí en medio, pero el maestro Manuel me puso ahí. Entonces, don Adolfo me enseñaba, este valse se acompaña de esta manera. Y don Octavio Ticona me decía, no, así no, es así. Ya le ponía otros acordes ya más complejos, ya ponía acordes extendidos ya, ¿no? Con novenas, con trecenas, sextas, ¿no? Don Adolfo tocaba al estilo, digamos, más tradicional. Carlitos, eso de novenas y todo lo demás, ¿tú crees que la gente te entienda? Yo creo que es un idioma un poco difícil, ¿no? Un poco en cristiano, tradúcenos, a ver cómo sería. Ya. Bueno, o si no, no vamos a hablar de novenas, No, sí. Más bien vamos sí. a hablar de la quincena, más bien cuándo es la quincena, para cobrar, ¿no? También. La cuestión que el maestro Octavio Ticona aplicaba otros acordes más complejos, ¿no? Entonces, sucedía esto, ¿no? Sucedía esto, ¿no? Cuando yo tocaba mirando al maestro Adolfo, yo tocaba lo que el maestro Adolfo me había enseñado. Tradicional. Y cuando me volteaba para que me vea don Octavio, yo tocaba lo que el maestro Octavio me había enseñado. Pero fue algo importante porque aprendí las dos escuelas. Exacto. Porque no hay una sola forma de tocar la música criolla. Ojo, hay diferentes vertientes, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo, y para ellos mi eterna gratitud, mi cariño, todo mi reconocimiento. Fueron, así como hay héroes, ¿no?
Bolognesi, ¿no? Miguel Grau. Hay héroes musicales también, ¿no? Como el maestro Octavio Ticona, como el maestro Carlos Montañez, tremendo maestro de la guitarra, como el maestro Carlos Jaire, ¿no? Como el maestro Oscar Avilés, por supuesto, Rafael Amaranto, Manuel Acosta Ojeda, ¿no? En el campo de la composición, que también, digamos, hizo pues que los guitarristas se preocupen más en aprender la armonía, ¿no? Y como les digo, tengo gratos recuerdos de ellos, y yo estoy aquí sentado frente a ustedes hablando de nuestra música criolla gracias a ellos. Para ellos un aplauso. Y un aplauso para ti también. Gracias. Renzo aquí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias también a la escuela por siempre tenerme en consideración para poder conversar. Ambos somos un par de loros, así que voy a intentar yo hacerlo un poco más pequeño, pero yo quiero empezar por cómo termina Renzo su alocución el día de hoy. Y dice, gracias a ellos yo estoy donde estoy, y es lo que me pasa a mí, es lo que le pasa a la gran mayoría que no ha pasado por una escuela. Esa es, creo que, la primera diferenciación, o en todo caso la primera transformación que hay en los lineamientos que nos han dado a nosotros el día de hoy para poder conversar. Antes los músicos populares se hacían justamente en el calor de los hogares, se hacían en el barrio. No había esta formación académica, entre comillas, para que un músico llegara a ser músico, o para que llegara a ser autor de canciones, o bailarín o bailarines, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la primera secuencia de la cual se puede conversar. Y Renzo empezó esta charla diciendo si es que nosotros estamos en el mejor momento de nuestra canción. Todo es comparativo, todo tiene que tener una línea de tiempo. Entonces, si nosotros vamos desde el año de 1920 aproximadamente, que es que empieza a surgir la canción criolla peruana, ya con un trabajo peruano por músicos y con ya un compás de 3x4, hasta la década del 50 podríamos decir que elabora, cambia, o en todo caso regenera algunas formas. Pero, ¿qué sucede después? ¿Qué sucede después del 50? Ahí no solamente hay transformaciones en el modo de componer, porque ya estaba Pinglo, ya estaba Lorenzo Humberto Sotomayor, Laureano Martínez Empar, que también es un gran transformador. Ya había entrado, no, todavía no, ya en la década del 60 o del 70 ya entran nuevas melodías, como es el caso de Acosta Ojeda, de Jaire, y sobre todo, estos tres, Acosta Ojeda, Jaire y Chabuca Granda, que serían, ¿no?, los tres, las tres vertientes más fuertes sobre la transformación de la música. Pero ocurren varias cosas que tal vez a Renzo también se le dio por ahí, que son lo que intentan hacer los músicos con la música tradicional para poder apostar por algo, porque siempre se dice, no, es que la juventud tiene que gustar de nuestra música para que nuestra música siga viviendo. Entonces se nos ocurren cosas locas, como por ejemplo el balsongo que hizo el maestro Lorenzo Humberto Sotomayor, que no pasó nada con eso, nadie lo tomó como propio, ¿no? O la cajumba que hizo Mario Cabañaro, que eso también sería una transformación, porque nosotros conocemos nuestra canción criolla sin cajón primeramente, luego en la década del 50 entra el cajón solito, y después ahora uno ya no percibe la canción criolla si no hay tumbas, gemelos, cencerro, en fin, ¿no? O quijada, y se utiliza indistintamente para cualquiera de los géneros, ¿no? Entonces, creo que las transformaciones que da es lo principal que se me ocurre a mí el día de hoy. Otra cosa que dijo Renzo, que también quisiera seguir en la línea que él dice, son las canciones que se hacían en los centros musicales. Primero, que el centro musical era una asociación donde tenía socios, y esos socios hacían aportaciones mensuales. Si tú no eras socio, no entrabas. Si tú no tenías corbata, no entrabas. Si tú querías ir un día, tenías que ir llevado por un socio. Entonces, ese tipo de cosas han cambiado muchísimo.
Ahora hay muy pocos centros sociales, musicales, pero ya se perdió la esencia. Yo ya no cuento ninguno, todos son abiertos a todo el público, ya no tienes que inscribirte ni pagar una mensualidad para poder asistir a ningún centro musical, no existe ninguno solo. El primero que existe de formación es el que se da en la Lira Huachana, en Huacho obviamente. Luego viene el Pinglo, luego el Carlos Saco, el Carlos Saco, luego el Pinglo, luego vendría el Boca Negra, pero de eso solamente queda nada más que el Pinglo de vez en cuando, y el Boca Negra, que tiene un lugar, tiene un espacio que queda por las Nazarenas, pero que no trabaja como una institución, sino más bien como un local de convenciones, de eventos, en fin. Y para cerrar con esa idea, no se cantaba ni a Chabuca, menos Apolo. Por ahí una que otra canción de Mario Cabañaro tal vez, pero muy, muy raro. ¿Quiénes eran los favoritos de los centros musicales? Pinglo, La Guardia Vieja, Pablo Casas, Máximo Bravo, y por ahí uno que otro artista, ¿no? De los mayores, hablando, ¿no? De los más chicos, ya pues serían los que eran reconocidos en algún momento donde se le cantaban las canciones. Se iba el reconocido y las canciones a veces no se volvían a hacer, ¿no? También. Me he traído lentes, así que estoy tratando de descifrar qué cosa he puesto aquí. Sí, no, hablaba justamente sobre eso, ¿no? Sobre qué pide el mercado. ¿Qué es lo que manda? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué nos dice cuando una canción es popular o no? Antes era la venta de los discos. Antes era la venta de los cancioneros. Y los cancioneros venían también con partituras, ¿no? También estaban las 4 editoriales que hacían las partituras de las canciones y la gente tenía que pedirlas con anticipación porque el tiraje no era muy grande. Entonces, ¿qué manda el gusto popular? La repetición. ¿Qué manda el gusto popular? Porque nuestro cerebro es flojito, entonces mientras menos cambios tenga una melodía y más tiempo o menos tiempo le dedique a la canción para poder entenderla, mi cerebro la va a captar más rápido y la voy a ir repitiendo y repitiendo. Entonces, eso es lo que hace ahora el autor, a los nuevos autores, en poner cosas bastante sencillas justamente para que peguen, pero ni así se logra. Entonces, una de las transformaciones más grandes o en todo caso uno de los puntos que no se mueven es justamente que nosotros seguimos haciendo música. Ayer hemos estado, por ejemplo, tanto se ha nombrado el Día Mestizos, que yo también lo voy a hacer. El día de ayer estuvimos y no se hizo ninguna canción nueva. Todas las canciones que se hicieron el día de ayer fueron canciones tal vez hasta la década del 60 o 70, ya para ser buena gente. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros queremos oír como público también. Todos queremos escuchar canciones que ya nos conocemos o que ya las conocemos. No solamente a los criollos, cuando vamos a escuchar a Chayanne o la gente que ha ido a ver a Silvio, ¿no? Quería escuchar todas las canciones que ya se sabe para poder corearlas justamente. Entonces, necesitamos hacer un mea culpa también porque no dejamos que ingresen. Nos quejamos que no hay nuevos cantantes, que no hay nuevos autores, que sí hay. Tal vez no sean de la línea de la estatura que nos han dejado los anteriores, pero no les permitimos, no les damos la oportunidad de poder hacerlo. La misma Eva Young, cuando le preguntan, ¿y por qué tú no haces canciones nuevas? ¿Por qué no pones a disposición canciones nuevas? Porque el público no me deja. Entonces, bueno, ahí todos tenemos un poquito también de culpa de lo que viene sucediendo, ¿no? Cuando venía en el carro con Renzo hablábamos sobre las grabaciones que hace Montes y Manrique en el año 1911 allá en Nueva York. Y justamente hablábamos de cómo también ha cambiado, y eso sí es una transformación grande, porque en esa época el yarabí correspondía a lo que hoy día conocemos como canción criolla o canción costeña. Pero ahora no. Después de la década del 50, supongo yo, el yarabí forma parte ahora de lo que conocemos como música tradicional andina, en cualquiera de sus variantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esas melodías? ¿Qué pasó para poder ya cambiarlas
o para poder grabar más, se le cambió la música y lo que era yarabí pasó a ser habanera o pasó a ser vals. Es por eso que en la época fuerte de nuestra canción criolla, el punto central de ella siempre ha sido el vals peruano. No hay otro. Este es el punto central. Y cuando se da este decreto en el año 1944 y se hace la celebración grande por el Día de la Canción Criolla, la primera celebración del Día de la Canción Criolla se hace en el Carlos Saco. Pero no era el Día de la Canción Criolla que nosotros conocemos el día de hoy. Esa celebración fue el Día de la Canción de Lima, porque dudo mucho que se haya hecho algo de Arequipa o algo del norte del país o qué sé yo. Para poner un ejemplo, la vez que gracias a Renzo, porque hay que ser agradecido siempre, el maestro Nicolás Seclén Sampén fue al programa de Manuel, ¿te acuerdas? Y ahí, ya off the record, contó que cuando ellos llegan de Chiclayo, los invitan a ir al Felipe Pingllo Alba, que todavía quedaba, esa institución quedaba todavía en la avenida Bancay, en la Cuadra 9. Y para congraciarse con la gente, hicieron algunos temas de Felipe Pingllo Alba. Y un gran músico peruano, famosísimo, él se acercó y los ninguneó muy malo y le dijo: mira, papito, mejor ustedes hagan la música de su tierra nomás. Y es ahí donde él dice, ¿no? Es ahí donde nace el grito de guerra de la chica, chica, mochica. Y juramos nunca más hacer canciones que no pertenecieran a nosotros, o sea, que no fueran del grupo del fuerte del norte de ellos, del país, ¿no? Entonces, ¿cuánto ha tenido que progresar o cuánto ha tenido que trabajar el hombre que no había nacido en Lima o que no hacía canción limeña para poder también formar parte de eso, ¿no? Ahí no había audiotune ni nada, ahí tenías que cantar a pecho y todos al mismo tiempo, ¿no? Lo que se llama en vivo ahora. Antes no, antes era lo más normal del mundo poder hacerlo, no había que uno grabe en un canal, ya repite otra vez tú, eso no existía. Y para cerrar, no sé qué ha pasado, no sé si será cuestión del tiempo, no sé si será falta de interés, o no sé, o tal vez falta de dinero, porque lamentablemente con el dinero es como se hacen también las investigaciones y los actos. Se hizo una gran movida cuando fueron los 100 años de las grabaciones de Montes y Manrique. Más allá del disco, más allá del libro, más allá de todas las conferencias y todo lo que se hizo. Pero las mujeres también grabaron 2 años después, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ha dado un reconocimiento para ellas? Para las Gastelú, para las hermanas Velasco, para tantos otros dúos que también estuvieron y también son seres históricos dentro de nuestra canción. De ellas no se sabe casi nada. Es recién, o sea, si hablamos en la historia, ¿cuál sería la primera mujer artista que a mí se me viene a la mente? La Perricholi. Sigo en mi historia de vida y es Rosa Merino la que canta el himno nacional. Yo no me acuerdo de nadie más. Sigo, Rosa Mercedes Sayarza. Pero ellas no son hermanas ni no vienen así una sobre otra, una detrás de otra. Son huecos inmensos en la historia. ¿Y qué pasó con las demás? ¿Qué pasó con todas aquellas mujeres que también trabajaron en el arte como lo hicieron los varones? Y que sí tenían un espacio, porque esta argollita, que hoy que podríamos decir de la música criolla, sí aceptaba a la mujer muy bien. No había esta descategorización, no había que la mujer no podía cantar, eso no existía. La mujer cantaba igual, tal vez no podía tocar instrumentos, ¿no? A no ser que se fuera solamente en su casa. Pero ¿qué pasa con estas mujeres que son esos héroes anónimos que a veces se nos borra de la mente? Los trabajos, o en todo caso las fuentes, podemos encontrarlas y podemos también resarcir esa parte de la historia. Así que bueno, por ahí nomás vamos conversando. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, menudo trabajo que nos toca. Bien, por mi parte, en calidad también, como mencionaron, ¿no?, de actual investigador, uno de los investigadores de la Dirección de Investigación
nuestra casa de estudios. Primero, bueno, darles nuevamente la bienvenida, a saludar, felicitar también al Semillero de Investigación, que tengo entendido son los gestores, los más interesados en haber realizado esta actividad. Agradecerles a los que han venido también de manera particular. Agradecerles también de mi parte a Celeste, a Renzo, por acceder a venir y a hacer eso que creo que no debe perderse, ese dialogar entre ya actualmente las instituciones que como se ha venido mencionando, que ya de una u otra forma, si bien no se enseña, no se practica tal cual como se practicaba, qué sé yo, en los contextos del siglo pasado, estas músicas, pero el diálogo entre los actores de la propia práctica y las instituciones, o lo que también le llaman la academia, pues es más que necesario, ¿no? En ese sentido, saludo y también, bueno, por mi parte, como también mencionaron, digamos, quizás alguien un tanto más joven, por decirlo así, aunque no lo soy tanto, creo, también me siento bastante contento de poder compartir la mesa, el espacio, las experiencias, y en mi caso más puntualmente desde la musicología, porque soy musicólogo y estoy encargado de esa línea, ¿no? De etnomusicología, que es, digamos, una carrera, una disciplina académica que se encarga de estudiar la música, ¿no? Como sugiere su nombre, pero hoy en día, ya superado algunas discusiones académicas, pues es estudiar la música en su contexto, estudiar la música de manera cultural, o sea, entendiendo las circunstancias históricas, nuevamente culturales, por las que esa música es como es, o ha venido siendo como ha venido siendo. Y en ese sentido, y también tomando apuntes, conectando algunas ideas con lo que han ido mencionando Renzo y también Celeste, y en base también a los ejes que nos han brindado los compañeros del semillero, que tiene dos términos claves que quizás ya han ido observando, notando, que es los procesos de transformaciones que ha ido teniendo lo que llamamos música criolla, las continuidades, ¿no? que se le pueden ya observar, ¿no? Por ejemplo, hace rato Renzo comentaba el tema de los acordes, que en cierto momento de la música criolla cambiaron, ¿no? Cada uno lo puede percibir como más complejo, sonaba más bonito, otros podrían decir, en fin, pero ese ejemplo, como varios otros que han estado mencionando, pues ya nos da cuenta de algo súper clave, en todo caso en la perspectiva musicológica, en la perspectiva ya no tan antigua del estudio de la música, que es que, bueno, casi ninguna música en el mundo se mantiene tal cual como cuando empieza, ¿no? Eso creo que es algo que debemos asumir de entrada, ¿no? La música como práctica cultural, estética y demás, no es algo que podemos imaginar como un objeto de museo, ¿no? Que ya lo tengo aquí y va a estar exactamente igual como yo quiero que esté, y voy a cuidar que nadie la altere, que nadie la cambie, ¿no? Es comprensible que en las escenas musicales los actores mismos de una misma práctica discutan, intercambien puntos de vista, negocien, reaccionen a contextos distintos, ¿no? Y eso más bien es lo que los investigadores, la musicología y tal, con el tiempo van documentando y van surgiendo más bien trabajos de investigación, qué sé yo, que empiezan así en una larga cadena de eslabones, digamos así, a ir documentando cómo esa música ha ido cambiando, ha ido ganando características, ha ido dejando otras, ¿no? Ha ido ampliando sus márgenes, ha ido circulando, se ha ido recontextualizando, ¿no? De eso se encarga un poco esta disciplina, solo para hacer una breve mención. Y ahora sí, en relación a lo que se viene conversando, pues yo más bien, ya en aras de ya un poco también empujar a la conversación, porque después viene la ronda de preguntas y ojalá también todo ahí fluya como fluya,
Es interesante lo que menciona el maestro Renzo respecto a, claro, que la práctica de la actual música criolla y su difusión quizás no se percibe como era en lo que incluso ya muchos investigadores le han llamado la época de oro, ¿no? Donde ha tenido que ver incluso la industria discográfica, la presencia de muchas discográficas a mediados del siglo XX en adelante, la época de oro de la música criolla. Otros hablan también de la época de oro de la música andina, en fin, una época en la que se grabaron y se publicaron muchos discos, muchos registros, que hoy en día para nosotros, digamos las generaciones de estos siglos, son más bien los documentos que nos permite leer o tener documentos sobre lo que hoy consideramos músicas tradicionales, sobre quiénes son los maestros, etc. Pensaba, en relación a los apuntes que traje, que, bueno, puede ser que sí, que quizás no estamos en una época de oro, como escuché, que no está en su mejor momento, pero curiosamente, desde el lado de las instituciones, pareciera que sí estamos en una especie de época de oro, que estamos entrando en una época interesante. ¿Por qué? Porque desde el año 2020, incluso en la primera década del siglo, iniciando la segunda década, hay muchas tesis, hay muchas investigaciones que desde las universidades se están haciendo sobre músicas criollas. Eso es necesario que lo sepamos. Por ejemplo, se viene estudiando el proceso estilístico de la guitarra en el vals criollo en la década del 50. Por ejemplo, se viene estudiando procesos de canonización y supervivencia de valses criollos de la Guardia Vieja en el siglo XXI. Se viene estudiando el desarrollo del estilo de la guitarra en el andó en las décadas de los 60 y los 80. Se viene estudiando sobre el callejón limeño como principal escenario de difusión del vals criollo a inicios del siglo XX. Hay, por ejemplo, la discusión ética entre tradicionalistas e innovadores respecto a la preservación y apreciación de la música criolla peruana. Nuestra institución también, quizás no con tanta frecuencia, pero ha venido produciendo trabajos más orientados a lo que hoy llamamos la transferencia de saberes, ¿no? Por ejemplo, de proponer estrategias metodológicas para la enseñanza de ciertos instrumentos. Aquí uno de los más investigados es el cajón, digamos los más abordados. Ciertas músicas como el festejo, la marinera limeña, incluso se está utilizando para trabajos aplicativos en educación. Otras instituciones, incluso internacionales, están estudiando, por ejemplo, rasgos estilísticos en la obra de Manuel Acosta Ojeda. Se están haciendo trabajos sobre también el análisis de, digamos, las músicas criollas en el ámbito de los medios, mediatización del criollismo en el programa de televisión musical Una y Mil Voces, elementos de identificación cultural de la audiencia limeña. Hay una tesis muy interesante sobre Felipe Pino y la canción criolla, me parece que es la Universidad de San Marcos, etcétera, etcétera. A modo de contrapunto, a modo de, digamos, curiosidad, pues pareciera que estamos más bien entrando en una época en la que desde la academia, desde las instituciones educativas, desde los estudios en la investigación musical, se está estudiando bastante, cada vez más, y esperemos que así se mantenga. Se está estudiando sobre las músicas criollas, y eso me parece que, bueno, en algo quizás nos dé más optimismo, ¿no? Porque esto también va para considerar cuestiones como si se están produciendo cada vez más tesis en el presente siglo y trabajos de investigación y artículos de investigación en revistas académicas sobre músicas criollas, es porque quienes escriben esos trabajos, quienes los hacen, les interesa esas músicas, obviamente. Digamos, casi un mandamiento de manuales que para hacer investigación te tiene que gustar el tema que has escogido. Nadie escribe algo sobre lo que no le gusta. Es muy raro. Entonces, si hay personas en las instituciones interesadas en ello, es porque también están involucradas de otra forma en la práctica, en la gestión cultural. Algunos son músicos también de los mismos temas que estudian, ¿no? Sobre todo en estos estudios que están saliendo sobre instrumentos,
Hay una tesis también que ya ha propuesto, digamos, ha develado un poco, por ejemplo, cómo el acordeón se consolidó en la música criolla, ¿no? La tesis de la maestra Natalie Cubillas. Y como un trabajo también, digamos, calientito, fresco, que se conecta muy bien, y por eso lo quiero citar o ahí mencionar algunas cosas con lo que mencionaste, Celeste, está la tesis de la musicóloga Claudia María Manrique, cuyo título reza: Nos hicimos un sitio tocando, cantando y jaraneando, representaciones históricas y prácticas contemporáneas de mujeres músicas en la escena musical criolla. Ya tenemos un trabajo desde la musicología que nos empieza a dar luces sobre cómo en el presente siglo se ha ido consolidando lo que ya varios, quizás como público, como personas cercanas, ya hemos ido viendo que es la aparición, si lo quieren llamar así, de conjuntos musicales de mujeres, conformados enteramente por mujeres, dedicadas o con énfasis en las músicas criollas. Allí, digamos, la autora se propone examinar el surgimiento y desarrollo de prácticas artísticas impulsadas por mujeres músicas en la escena actual de la música criolla en Lima. Su metodología, bueno, combina el análisis crítico del discurso sobre fuentes académicas y de divulgación vinculadas a la historia del criollismo, trabajos de campo, entrevistas y también un trabajo sobre ella misma, lo que se llama la autoetnografía, porque ella también es parte de esa escena. Con ese estudio, la autora, Manrique, constata dos cuestiones que me parece conectan muy bien con lo que hace en el lado celeste. ¿Qué constata la autora? Que las mujeres músicas enfrentan, cito, una doble tensión actualmente. Por un lado, la invisibilización sistemática en el relato histórico del criollismo, y eso conecta con lo que se mencionaba también, si uno revisa un poco la historiografía de la música criolla, hay, digamos, una especie de réplica de lo que pasa incluso en la misma historia de la música europea. Todos son compositores hombres, gran mayoría, ¿no? Y no se le observa mucho a las instrumentistas, a las gestoras, etc. Eso es lo que observa la autora. Ella dice, repito, las mujeres se enfrentan a una doble tensión. Por un lado, la invisibilización sistemática en el relato histórico del criollismo. Por otro, las condicionantes y prejuicios de género que atraviesan las dinámicas musicales actuales. También nos deja, digamos, el dato y con mucho detalle sobre que la existencia de estas prácticas musicales entre mujeres es un fenómeno súper reciente. Y creo que músicos, investigadores, en general, bueno, debemos leer estos trabajos, ¿no? Entiendo, y esto también es lo digo en un sentido también bien autocrítico, así como también de repente se está hablando de que como público de repente también tenemos una reflexión propia que hacer, públicos que oyen, que asisten a un recital de músicas criollas y demás. Bueno, como personas también podemos intentar encontrar estos trabajos que, bueno, no están tan al alcance como un periódico, está en la esquina, ¿no? Ahí la academia tiene un asunto siempre de llegar al gran público, ¿no? Porque a veces si no se mencionan esto uno creerá que no hay nada, ¿no? Pero bueno, ahí lo clave, y en este caso también, seguro los compañeros de Semillero lo sabrán, clave hoy en día es estar al tanto de los repositorios de las instituciones. Ahí se publican las tesis de estos trabajos, algunos, dependiendo de ciertas circunstancias, llegan a publicarse como libros, las revistas de investigación también, etc. Eso es una cuestión y bueno, para no extenderme tanto, porque creo que hay varios temas interesantes de que conversar y espero que la ronda de preguntas así nos lo permita. Bueno, en relación al presente también, ojalá que se pueda hablar más de eso, y hablando de transformaciones, continuidades, ya ojalá haya espacio para hablar de los retos que tienen los estudiantes en esto también, o los músicos que se van formando.
hoy en día, así como a mediados del siglo XX, en la segunda mitad, la industria discográfica, al estandarizar, ¿no?, la producción musical, estructuró formas fijas para las músicas, ¿no?, las canciones que no podían pasar de 3 minutos y demás. Eso, desde ahí nomás ya hay un proceso, digamos así, de cambio, ¿no? Las músicas en su contexto, qué sé yo, como los cantos de jarana, que podían ser 2, 3, 4 empalmados de muchos minutos, tenían que reducirse a formas más concisas, ¿no? 3 minutos más o menos. En ese sentido, la industria discográfica, podemos ir teniendo en cuenta que la industria discográfica cambió, reformuló, reestructuró ciertas formas musicales que en su contexto son distintas, detalles más, detalles menos, y por ese mismo fenómeno de reestructuración están pasando las músicas criollas, y varias más en general, pero nuestro tema es las músicas criollas en relación a las redes sociales. Yo me permito poner el ejemplo muy concreto de... yo escribí hace poquito sobre un colectivo de cantoras que se llama Cantoras de Jarana, ¿no?, en la revista Ararigua, digamos, enfocándome en una marinera muy puntual que ellas escribieron, que se llama Mujer Piñata. El detalle con este canto de jarana es que ellas lo hicieron exclusivamente para ser publicado en Instagram, ¿no? Y plataformas como Instagram nos piden, ¿no?, para ciertos tipos de publicaciones, por ejemplo, que no tenga que durar más de 1 minuto, ¿cierto? ¿Eso qué genera? Que así como la industria discográfica te pedía la canción de no más de 3 minutos, en este caso surgen, por ejemplo, marineras de 1 minuto, ¿no? Ellas hicieron esta marinera que les hablo de 1 minuto, sin resbalosa, obviamente, porque es un contexto distinto, ¿no? La digitalización y la disrupción digital, que también llaman, también de la misma forma en como la industria discográfica reformuló varias músicas, está reformulando músicas actualmente. Y eso es un fenómeno muy interesante de ver, de concientizar, y en relación a ello también el contexto por el cual ciertas músicas también están circulando por ahí, adaptándose a las nuevas, digámosle así, a las nuevas normas que las industrias digitales están estableciendo, ¿no? Bueno, hay muchos detalles más para conversar. Quería brindarles esa novedad respecto a las investigaciones sobre música criolla. Parece que es un buenos tiempos, y ojalá perdure y eso renueve la práctica. Y bueno, también un llamado a todos a que de repente nos conectemos más con esas cosas, ¿no? Sobre todo los compañeros estudiantes y el público en general. Y bueno, empecemos las preguntas, que a ver, de repente eso da para mucho. Gracias, Ricardo, de verdad que es un placer escucharte. Bueno, chicos, ustedes han hecho hartas preguntas. Creo que han venido al lugar adecuado, porque aquí tenemos 3 bastiones de la música y del criollismo. Entonces, no se olviden que la música criolla, a través del tiempo, sobre todo de estos tiempos, ¿no? En esos tiempos también es importante recordar que Lucha Reyes fue una cantante muy importante y que todo el mundo la recuerda, todo el mundo la conoce. ¿Conocen a Lucha Reyes por casualidad? A ver, díganme sí o no. Sí. Sí, ¿no es cierto? Ricardo, conoces a Lucha Reyes a través de las canciones de ella, ¿cierto? Y bien, ella era una mujer muy, muy criolla, humilde, pero tenía un corazón inmenso y se hizo querer por el popular, por la gente, por todos en general, por todo nuestro Perú. Actualmente tenemos a Cecilia Barraza, que estuvo conduciendo el programa del Canal 7, que también es muy querida por todos y también es una mujer muy importante. Creo que las mujeres son más importantes dentro de la música criolla actual que los varones. A ver, dígame un varón que sea tan famoso como Eva Ayón, por ejemplo, cantando música criolla. No hay por ahí, ¿no? ¿Renzo Gil? Bueno, sí, Renzo Gil es famoso, pero
Te digo, ser famoso no quiere decir ser importante. Ah, no, claro. No necesariamente. Bueno, sí, es verdad, ¿no? Pero sí, pues, y Cecilia Bartola también, que tuvo un programa que, bueno, desgraciadamente lo sacaron del aire, un programa que se mantuvo muchos años y que tenía bien mostrarnos la música criolla, nuestros bailes de la costa. Celeste Ojeda, Celeste, que tenía su programa también, que lo sacaron del aire también, que era muy importante. Y sí, pues, eso está pasando, pero por otro lado, Ricardo nos cuenta que hay muchas personas que están investigando acerca de la música criolla. Y bueno, para Renzo hay una pregunta y dice, ¿quiénes de la avanzada criolla continúan hasta ahora? A ver, Renzo, ¿quiénes de la avanzada criolla continúan hasta ahora? A ver, dinos. Bueno, en la avanzada criolla conocí a muchas personas con esa gran inquietud de cultivar nuestra música criolla. Hoy, digamos, a quienes veo que se presentan, ¿no? Que están en actividad musical, está Carlos Castillo, está Caterín Cuadros, está Pamela Abanto, está Fernando Alcalde, que cantaba criollo, pero ahora es imitador de Andrea Bocelli y tiene mucho más trabajo como imitador que como cantante criollo, ¿no? ¿Quiénes más? A ver. Sonia Berta, claro que sí. Sonia Berta, bueno, me acuerdo de ellos, pero han habido pues muchos. Marlene Guillén también. Marco Romero, que era cajonero. Marquitos. Claro. François Rodríguez, que la conocí, ella era bailarina, ¿no? Cuando se terminaba, digamos, el maestro Mario Cabañaro hacía varias presentaciones con avanzada criolla en diferentes anfiteatros. Y François Rodríguez salía al final a bailar, pero no cantaba, ella bailaba. Milagros Guerrero también iba a avanzada criolla. Y justamente aquí está presente una señora que también fue asistente de avanzada criolla, amiga del maestro Mario Cabañaro y investigadora de nuestra música criolla, de las letras, de las canciones. Me refiero a Cecilia Benavides. Ahí está, Cecilia Benavides, ella me conoció como chibolito. Aplauso también para Cecilia, por favor. Carmen Palomino, también de avanzada criolla, también destacada cantante. También. O sea, quiere decir que el maestro Mario Cabañaro hizo un buen trabajo, porque al comienzo avanzada criolla se formó para convocar a cantantes consagrados, famosos, pero después cambió el formato y se empezó a convocar a cultores jóvenes. Y pienso que a pesar de que don Mario ya es fallecido hace ya varios años, pero su obra sigue vigente en estos personajes jóvenes que siguen difundiendo nuestra canción criolla. Gracias Renzo. A Celeste aquí le han hecho 3 preguntas. Celeste, prepárate. ¿Está soltera? Ya, muy bien. A ver, la primera, ¿cuáles son los principales vetos que enfrentan las mujeres en el ámbito de la música criolla en la actualidad? Siguiente pregunta, ¿qué consejo les daría a los jóvenes que están estudiando música en la escuela y tienen interés en la música criolla? Tercero. Otra vez. Primero, ¿cuáles son los vetos, no? Sí. Ya, las previsiones. Segundo, ¿qué consejo le darías? A los vetos. ¿Sí? A los retos. A retos. Retos. Sí, a retos, esta R más parece B. Bueno, no es mi culpa, yo no he escrito.
¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las mujeres en el ámbito de la música criolla en la actualidad? Segunda pregunta, ¿qué consejo les daría a los jóvenes que están estudiando música en la escuela y tienen interés en la música criolla? ¿Sí? Y la última, ¿qué crees que se está perdiendo o que no recuerda la gente sobre lo criollo? ¿Qué crees que se está perdiendo o que no recuerda la gente sobre lo criollo? ¿Celeste? A ver, los retos. Es que es bastante difícil porque ahora estamos en momentos en los cuales uno puede decir algo y la gente se araña y llora con una facilidad impresionante, ¿no? Se encrespan, ¿no? Se encrespan rápido. Pero antes de responder esto, yo sí quisiera una cosita con lo que dijo Ricardo, ¿no? Dale. La cantidad de escritos o de estudios que se están haciendo por la canción criolla o para la canción criolla, sobre la canción criolla, ¿no? Pero tal vez sea una vigencia, pero no significa, no tiene mucha relación con o no sé qué pensará Renzo, ¿no? Pero no tiene mucha relación la cantidad de estudios que hay sobre la canción criolla con la vitalidad de la canción criolla. Cuán viva puede estar la canción criolla, no hay relación porque seguimos estudiando a Caral. Seguimos estudiando a Pinglo y eso no significa que ellos estén vigentes o vivos en todo caso, ¿no? Entonces, yo creo que sí, eso sí habría que mantenerlo en línea, ¿no? Con respecto a las mujeres, depende de lo que quieran hacer, ¿no? Si lo que quieren hacer es... lamentablemente hay, lo contaban las reinas, las señoras que ya pasaron a mejor vida, las que fueron figuras grandes, que la mujer de todas maneras tiene una cierta ligazón, tremenda ligazón, un ancla a la casa. Entonces, en esa época habían giras que se hacían, que podían durar hasta 15, 20 días. Entonces, ¿qué hacías con los hijos? Entonces, la intención puede ser muy buena, pero a veces hay limitantes que se dan hasta el día de hoy. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Yo conozco amigas que hacen las tareas con sus hijos cuando ellas están de viaje en otros países, ¿no? A través de la virtualidad ahora. Pero, ¿cómo sería antes? Y espero que esto sí haya cambiado, pero yo lo he escuchado de muy buenas fuentes, que siempre hay alguien que se cree mosca, un productor, y que te quieren hacer famosa. Yo te voy a hacer tu disco, yo te voy a hacer tu reel, yo te voy a hacer tu beat, yo te voy a hacer tu canal de YouTube, te voy a dar tu programa en Radio Santa Rosa. Y hay ciertas cosas que lamentablemente es broma. Las mujeres tienen que tener más cuidado. La juventud es linda, ¿no? Como Manuel siempre decía esto, ¿no? La juventud es hermosa, lo único malo es que lo tienen los jóvenes. Y a medida que vas avanzando en edad, te das cuenta que sí, pues. O sea, cuando yo era chica, no sabía qué cosa significaba muy bien eso. Pero ahora, si yo pudiera tener 20 años con todo lo que sé ahora, ya 15 mejor, ¿no? Entonces, las dificultades siempre van a estar ahí, siempre hay que tener mucho ojo. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué cosa es lo que tú quieres decir con tu canto o con tu toque? ¿Qué quieres? Como comenzó diciendo Renzo, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Divertir? Si quieres divertir, está bien. Está bien, entonces para eso tendrás pues, que tener una línea de vestido diferente, ¿no? ¿Qué quieres comunicar? Entonces tienes que tratar de que tu vestido no sea tan vistoso, no sea tan pequeño, hablando en claro, ¿eh? No sea tan pequeño, ¿por qué? Porque si no la vista se va a ir al vestido y ya nadie te va a escuchar. Con las mujeres sobre todo, ¿no? Claro, ¿qué consejo daría a los que quieren hacer? Que hagan lo que quieran hacer. Que confíen y que crean en lo que quieren hacer
y si por ahí alguien les pone un reto, bueno, traten de saltarlo, ¿no? Como cuando Renzo estaba chico y te pusieron, ¿cómo se llamaba este señor? Canción de Fe, ¿cómo se llama? Félix Sancho Dávila, ¿no? Le dijo, o sea, lo retó a Renzo a que le acompañe en Canción de Fe, que es uno de los temas más difíciles que tiene Manuel. Y él fue hasta el autor, para que el autor se la enseñe, para que después volver y decirle, ahora sí, cántala, ¿no? Sí, sí puedo acompañarte, ¿no? Entonces, si es que tú verdaderamente quieres hacer algo, tú puedes hacerlo, eso no hay problema. Ahora, ¿con qué se ha perdido? Yo creo que se ha perdido el sentimiento. Yo creo que se ha perdido el sabor. Creo que se ha perdido los concursos inmensos a través de los auspicios que se hacían. Ahí está Pancho Zapata, una de las primerísimas voces que tenía el Banco Popular. Y habían competencias porque cada banco tenía su conjunto de música criolla. Y en cierto momento del año competían todos los bancos. Y el Banco Popular era el que siempre prácticamente ganaba. Entonces, sí, eran unos abusivos, decían. O se daban los concursos de la marinera limeña, por ejemplo, también auspiciada por la Bacus. Entonces todo va de mano. Podemos tener nosotros toda la voluntad del mundo, pero si no fuera, por ejemplo, por los estímulos económicos que da el Ministerio de Cultura, por ejemplo, Renzo no hubiera podido tener la oportunidad de hacer joyas de criollismo, ¿no? O viajar a Uruguay para poder representar al Perú, o a la Argentina también cuando fuimos juntos, ¿no? Entonces, más allá de lo que nosotros podemos sentir, es lo que necesitamos hacer para sentirnos conmovidos nosotros mismos. Y quiero aprovechar esta para decir algo que se me olvidó. En la época de oro, ¿no? La época de oro de nuestra canción criolla llega más o menos hasta la década del 70. De ahí nos vienen los 80 y nos viene el terrorismo, nos viene la guerra interna que tuvimos aquí. Entonces desapareció no solamente la canción criolla, desapareció cualquier comercio que hubiera, pero la canción criolla, por ser más joven, a diferencia de los demás ritmos, sufrió más. Entonces demoró muchísimo más para poder tener lo que tenemos el día de hoy. El día de hoy no es que estemos pues rebosantes de felicidad o de chamba, pero ya sí hay cada vez espacios, tal vez no como el Sachún, tal vez no como la Casa de Edith, pero donde entraban pues 300 personas, 400 personas, pero ahora hay casitas, ¿no? Como por ejemplo el Archivo, ¿no? Y tantos otros lugarcitos pequeños donde uno puede ir a hacer música. La oficina, por ejemplo, ¿no? Claro. O cualquier otro lugar, ¿no? Donde uno pueda sentirse bien. Creo que lo que más se ha perdido es la convicción de hacer por lo que uno quiere hacer. Entonces, ¿qué pasa si tú vas a un lugar y te piden una canción? Ponte, ¿no? La vez pasada estábamos en Mestizos y había una niña que había ido con su familia y me dice, y estaba cantando Yayo Rodríguez y Lalo Llanos, o sea, cultores de la música criolla tradicional, ¿no? Y la niña y yo, ¿qué canción? ¿Tú crees que me puedan hacer una canción? Difícilmente, porque nosotros no intervenimos en lo que el cantor quiere hacer. ¿Qué canción quieres que te cante? Se acabó y punto. Uy, le digo, difícil, no creo que la hagas. ¿Por qué? Porque el artista, el que estaba en escena en ese momento, no está dentro de su repertorio ese tipo de música. Entonces, cada uno tiene que elegir lo que quiere ser y cómo quieres pasar a la historia también. Gracias, Celeste. Y es verdad lo que acaba de decir ella. Nuestra canción criolla tiene cientos de canciones, valga la redundancia. Imagínate que te pidan una, no es como ¿se acuerdan cuando habían las rocolas en los bares y uno echaba una moneda y aparecían los discos así, ¿no? Y aparecía la canción. Pues los cantantes no son así, ¿no, Renzo? No somos rocolas, ¿no es cierto? No es así. Tenemos más o menos un bagaje de canciones preparadas y si quieren algo, pues para la siguiente semana vienes el próximo domingo a Mestizo y te lo hacemos, ¿sí o no, Celeste? Por supuesto que sí. No, en realidad no me refería a eso. No, me refería a que... es que me refiero a que el público muy bien puede tener todas las preferencias por las canciones que quiera, que le gustan o que van dentro de lo que él consume. Pero hay repertorios de cada uno de los cantantes.
Entonces, es posible que te puedan hacer una ceñita, ¿no? Pero yo dudo mucho que puedan terminar la canción porque tal vez ni siquiera la saben completa. A eso me estaba refiriendo. No, sí, sí, perfecto, perfecto, bien entendido. Entonces, siguiendo con las preguntas aquí para ustedes, ¿eh? No sé cuál se anima, a ver si Ricardo o Renzo. Preguntan, ¿cuál es la causa para el cambio en la música criolla luego de la Guardia Vieja? ¿Cómo cambia el vals armónicamente y poéticamente? Recuerdo cuando se tocaba y acompañaba el vals solo con un tundete y Óscar Avilés le da otra forma de acompañamiento que no fue muy aceptada al inicio. Agradeceré un comentario al respecto, por favor. Bueno, de repente si puedo graficar con la guitarra que justamente está ahí, a ver si... Claro, Claro que sí. ¿no? A ver, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antiguamente la guitarra dentro de la canción criolla no tenía mayor protagonismo. No tenía mayor protagonismo la guitarra. Quienes tenían protagonismo eran pues las bandurrias, las mandolinas, ¿no? La guitarra mayormente se dedicaba a acompañar, era un instrumento para acompañar. Y, lógico, las bandurrias, las mandolinas, el laúd, ¿no? Como son instrumentos más agudos, ellos se encargaban de hacer las líneas melódicas de las canciones. Entonces, por ejemplo, un valse antiguo, vamos a remontarnos pues a 1911 por ahí. ¿Cómo se tocaba un valse más o menos en esa época? Por ejemplo, así. Y no se acababa así. Si no se acababa así. Y ahí recién entraba el cantante, ¿no? Luego, esa forma de tocar fue cambiando. Bueno, el maestro Óscar Avilés, como tuvo, digamos, la oportunidad de grabar, ¿no? Hemos escuchado, pues, el golpe del maestro Óscar, ¿no? El toque del valse. Por ejemplo, ya va cambiando, ya no se toca el valse con las cuerdas al aire, sino ya se comienza a hacer un pequeño apagado. Pero para hacer ese apagado, ya tengo que tocar los acordes, pero con puente. Porque si lo toco sin puente, no va a salir el apagado, van a salir las cuerdas al aire, ¿no? Pero me parece, porque don Óscar Avilés se nutrió de otros cultores anteriores a él, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado grabaciones caseras de Ricardo Carrera, más conocido como el Curro Carrera, y él toca así. Inclusive así. Esos efectos que nosotros hemos escuchado muchas veces en el maestro Óscar, yo he escuchado esos efectos en Curro Carrera.
Y don Oscar, por supuesto, y eso es indudable, el maestro Oscar se nutrió también bastante del maestro Ricardo Carreras Saldívar, ¿no? Que era un buen guitarrista, acompañante y también un buen cantor. Pero ya ese apagadito que comienza a tener el valse, me parece que viene del tango, del toque antiguo del tango. Porque ya sé, ahí hemos podido apreciar ese pequeño muteado, ¿no? Entonces, al parecer, nosotros hemos captado ese efecto y lo hemos aplicado al vals. Y lógico, le da un sabor, le da un gusto muy especial. Pero lo interesante, con respecto al toque del maestro Oscar Avilés, es que él no se queda solamente acompañando, sino ya comienza a utilizar las cuerdas agudas, más agudas, las notas más agudas, perdón, y ya comienza a hacer introducciones, ¿no? Pero hoy por hoy, por ejemplo, recordamos a don Oscar cuando hacía estos efectos, por decir, ¿no? Pero don Oscar no tocaba así. Don Oscar tenía su digitación, claro, nunca fue veloz, pero tenía introducciones muy interesantes, muy bonitas y con mucha expresión. Eso también cabe resaltar. El maestro Oscar fue un gran intérprete, más que un gran ejecutante de la guitarra, fue un gran intérprete y creador, eso sí, de introducciones que han quedado pues para la historia, ¿no? Y seguirán por siempre, por supuesto. Y tenía mucho criterio, dejaba cantar, no interrumpía la voz, y eso me parece que es muy importante. Está muy bien el estudio académico, la teoría, por supuesto, es muy importante, pero más importante que la teoría es tener criterio musical. Hace años, mi maestro Ricardo Salas, me empezó a enseñar pues la teoría, la armonía, y me dijo, mira, una vez que termines de aprender todo esto, olvídate de todo lo que te he enseñado y déjate llevar por el buen gusto, por lo que suena bien. Porque tengo muchos amigos que conocen un montón en la guitarra, ¿no? Conocen bastante de armonía, pero, digamos, todo lo que saben lo quieren aplicar en todas las canciones. Entonces, no se escucha agradable, ¿no? Hay que tocar, me parece, no para querer impresionar, sino para comunicar, para conmover. ¿Y cómo logro conmover? Primero, tengo que dejar que el mensaje de la canción se entienda. Porque la música no está sola, hay una letra. Pero si yo comienzo a interrumpir esa letra con un montón de notas y para que digan que soy rapidito y miren qué velocidad tiene, en lugar de adornar, estoy interrumpiendo. Es como si dos personas estuvieran hablando a la vez. Por eso que acompañar es muy difícil. ¿Por qué? Porque te tienes que despojar de tu propio ego. Porque los músicos también tenemos nuestro ego, pues, ¿no? Y doble. Y don Oscar tenía un poco ton más. Entonces, claro, entonces hay que tener en cuenta eso. Pero el maestro Oscar sí tenía ese gran criterio, dejaba cantar. Y al dejar lucir al cantor, el acompañante también se luce, pues. Porque alguien dice, oye, qué bien canta este pata, qué bonita canción. Sí, pero el siguiente dice,
Sí, pero qué bien acompañado está. Al final, como todo se logra entender, como hemos, digamos, captado el mensaje de la canción, todo se luce, todo se luce. Y me acuerdo que don Oscar me dijo hace años, Renzo, cuando tú haces su introducción, ¿no? Pero mejor dicho, haces su introducción y tocas y pulsas la guitarra con una intención determinada, pero cuando ya viene el cantor, tu pulsación tiene que ser más suave para que la voz vaya adelante. Y me parece que ese es uno de los grandes motivos por el cual don Oscar Avilés sobresalió, ¿no? También tenemos a otro gran maestro, Carlos Jaire Ramírez, que ya él aplicó otros elementos basado a su conocimiento teórico, pero a pesar de eso no dejó también de alternar con los grandes criollos, con los grandes bohemios de esa época y grandes cantores, grandes guitarristas, como Curro Carrera, por decirlo. Había un señor que le decían Periquete, ¿no? Había otro señor que don Carlos Jaire lo admiraba muchísimo, como le decían, que era familia del Mono Olivos, hombre. Ahorita me acuerdo, que vivía allá en los barrios altos en un callejón, gran amigo de don Carlos Jaire. Ahorita me acuerdo, ya fallecido, tenía un toque muy especial este señor. Y bueno, el detalle es de que una vez, justamente quiero recordar esto, el maestro Lucho Garland, que fue otro gran personaje de la guitarra, Lucho Garland, Luis Francisco Garland Llosa, otro gran personaje de la guitarra criolla, y también hizo un aporte muy importante. Le dijo a don Oscar, oye Oscar, tú eres el mejor, pero en tu estilo. Eso también me parece muy importante tener en cuenta, ¿no? Porque tendemos, digamos, como que tenemos esa forma de ser a veces, ¿no? Queremos comparar, ¿no? Oye, y sobre todo los que no tocan, los que no cantan, esos son los que comparan más y hacen que sin querer los músicos se enfrenten, ¿no? Oye, ¿quién toca mejor? ¿Fulano o sutano? ¿No? Renzo. No, entonces hay eso. Pero volviendo a Carlos Jaire, ya el maestro empieza a tocar el valse y le pone otras características. Por ejemplo, ya don Carlos no toca ese tundete, digamos, que se tocaba antiguamente, ¿no? Ya él toca de esta manera, ya comienza a alternar con los arpegios. Por ejemplo, Carlito Jaire Ramírez. Un valse tradicional, ¿eh? Pero así ya. También está el apagadito, pero ya viene el arpegio. Cuando tocaba un vals tradicional, pero cuando tocaba un vals más armónico, ya pues, ya era otra cosa. ¿No? Pero eso no viene gratis, eso viene gracias al estudio. Y no solamente se estudia en una academia, en una universidad. Porque yo un día le pregunté al maestro César Lévano, al gran maestro César Lévano, maestro, ¿y usted en qué universidad estudió? No, yo no estudié en universidad, me dijo. Y sin embargo fue maestro en la universidad San Marcos, ¿no? Y muy admirado y muy querido también, por supuesto. No, yo no estudié en universidad, me dijo. Y yo me quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque es muy importante la vivencia, el trabajo de campo. Por eso es que a veces, qué sé yo, ahora hay la facilidad del internet, ¿no? O sea, muy bien, ahora pues busco un vals antiguo y lo encuentro pues ahí, ¿no? Pero antiguamente era diferente. Yo quería aprender un vals Miraflorina, por ejemplo, escuchaba que hablaban de Miraflorina. ¿Y quién lo canta? Muy difícil.
Yo lo aprendí por el maestro Manuel, ¿no? Manuel Acosta Ojeda. Pero esa vivencia te hace interpretar tu música con mayor pasión. ¿Por qué? Porque cuando tú tocas determinada canción que te ha costado aprender, porque en esa época los guitarristas, la gran mayoría, no te enseñaban. Ve, don Adolfo Celada Arteaga, con todo el gran cariño y la gran admiración, él era muy celoso. Él un día me dijo: mira, Renzo, yo no te voy a enseñar nada. Si puedes aprender algo de mí, me agarras algo, agarra, pero yo no te enseño nada. Era así, y soy sincero al confesar, como dice la canción, pero eso me ayudó más bien, como decía